Rosana ganaba poco, pero trabajaba como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. Salía de casa antes de que el sol se afirmara en el cielo y regresaba con las piernas cansadas y el alma apretada. El salario nunca fue grande, pero lo que más dolía no era la falta de dinero, sino la sensación constante de que se le escurría entre los dedos y desaparecía sin dejar rastro. Cada mes era la misma historia. En la primera semana compraba lo básico. En la segunda ya comenzaba a hacer cuentas y en la tercera, la angustia se convertía en una desesperación silenciosa. No se lo contaba a nadie, pero cargaba un miedo secreto de no lograr salir jamás de ese ciclo. Rosana se comparaba con otras mujeres del barrio. No eran ricas, pero parecían respirar con más tranquilidad. Tenían una reserva, una compra guardada en el armario, un electrodoméstico que duraba más que el mes. Rosana no. Todo en ella era contado. El gas, el arroz, el café, la luz. Y aún así, siempre faltaba. Muchas veces, sentada en el sofá gastado de la sala, contaba monedas sobre la mesa y se preguntaba en qué había fallado. ¿Compraba mal? ¿Era ella el problema? Les daba vergüenza admitirlo, pero a veces pensaba que quizás era incapaz de organizar su propia vida. Y lo que más dolía era que no era perezosa. Trabajaba duro, cumplía horarios, soportaba humillaciones silenciosas, hacía lo mejor que podía. Y aún así, la vida nunca le daba tregua. El momento más pesado del mes llegaba cuando el dinero empezaba a acabarse, y ella tenía que decidir qué venía primero: la cuenta de la luz o el mercado, el gas o el medicamento. En esos momentos Rosana sentía un nudo en la garganta. Ya había pasado por situaciones en las que tuvo que fingir hambre para que sobrara comida para sus hijos. Ya se había dormido más temprano para no sentir que el estómago se quejaba, y aún así se levantaba todos los días y seguía adelante. Lo que ella no sabía era que la estrechez en la que vivía no era solo falta de dinero, era falta de dirección, y el cambio comenzaría por algo tan pequeño que jamás habría imaginado que tendría la fuerza para cambiar su historia. El cambio comenzó de una forma casi tonta. En un autobús lleno, de esos que parecen cargar con el peso de todos los problemas del mundo, Rosana se sentó junto a una señora de manos sencillas y mirada serena. La conversación empezó con quejas comunes sobre el calor y el retraso del autobús, hasta que, sin darse cuenta, Rosana se desahogó. Dijo que trabajaba y trabajaba, pero que nunca sobraba nada. La señora la escuchó sin interrumpir, como quien ya conocía ese dolor. Antes de bajar, le dio a Rosana un consejo que parecía demasiado simple como para tomárselo en serio. Anota todo lo que gastes, hasta el caramelo más pequeño. Al dinero le gusta que lo miren. Rosana guardó esa frase más por educación que por fe, pero esa noche, al llegar a casa, agarró un cuaderno viejo, olvidado en un cajón, y decidió intentarlo. El primer día lo encontró ridículo. Anotó el pan, el café, el pasaje. Al segundo día empezó a notar algo extraño. Había muchos gastos pequeños que, cuando se sumaban, se convertían en un agujero. El caramelo comprado por impulso, el refresco innecesario, la recarga extra del celular. Todo parecía pequeño, pero en el papel se volvía grande. En la primera semana Rosana casi desistió. Ver en el papel cuánto desperdiciaba dolía. Pero al mismo tiempo le abrió los ojos. Por primera vez ella no estaba en la oscuridad. El hábito de anotar todo empezó a volverse su compañero. No era fácil ni glamoroso, pero era real. A medida que escribía, sentía que algo diferente nacía dentro de sí. Un tipo de control que nunca había tenido. No se había vuelto más rica, no había recibido un aumento, no había tenido ninguna ayuda, pero estaba empezando a ver. Y quien empieza a ver, ya no vuelve a caminar a ciegas. Con el tiempo, Rosana empezó a sentir cambios que nadie a su alrededor percibía. No eran cambios visibles por fuera, sino profundos por dentro. Antes, ella compraba las cosas de forma automática, sin pensar. Ahora se detenía, respiraba y recordaba el cuaderno. Recordaba que cada gasto tenía que tener sentido. El hábito de anotar trajo otro fenómeno. Empezó a prever el final del mes. Antes de que sucediera, ya sabía dónde se apretaría. Ya sabía dónde podría contenerse. Por primera vez, sentía algo parecido a la paz. Cierto mes llegó una cuenta inesperada, la reparación de la lavadora. Antes eso habría sido una tragedia, pero ella ya había separado pequeños sobrantes aquí y allá. No era una fortuna, pero fue suficiente para no entrar en desesperación. Fue ese día cuando entendió algo importante. El dinero no estaba sobrando porque ganara más. Estaba sobrando porque lo estaba cuidando mejor. El hábito simple de ver hacia dónde iba cada centavo estaba transformando su relación con la propia vida.
Rosana comenzó a respetarse a sí misma. Ya no aceptaba tanto desperdicio. Ya no se sentía tonta por no entender de dinero. Se dio cuenta de que el problema nunca fue falta de inteligencia, sino falta de orientación. El cuaderno se volvió testigo del cambio. Las páginas contaban la historia de una mujer que salió del caos y empezó a caminar con claridad. Ella seguía viviendo de forma sencilla. Seguía ganando poco, pero ahora lo poco parecía más liviano. El tiempo hizo lo que la desesperación nunca logró. Rosana aprendió a respirar de nuevo, aprendió a esperar, a observar, a no reaccionar por impulso como antes. Cada pequeña decisión empezó a tener valor. Ya no compraba para aliviar la ansiedad, ya no llenaba bolsas para olvidar el dolor. Aprendió que cada sí dicho sin pensar después se convertía en un peso. Aprendió que decir no no era ser dura, era protegerse. Y en esa protección silenciosa comenzó a reconstruirse por dentro. El dinero no empezó a sobrar en grandes cantidades. No llegó ninguna herencia, no hubo un milagro visible. Lo que hubo fueron pequeñas victorias que sumadas se volvieron algo mucho mayor que los números. Una compra hecha sin miedo, una cuenta pagada antes del vencimiento, un mes que terminaba sin pánico, un alimento más en la despensa, un gas cambiado antes de terminarse. Cosas que quien nunca vivió la escasez no entiende, pero que para Rosana representaban dignidad. El cuadernito que antes parecía demasiado simple para funcionar se convirtió en su mayor aliado. Allí descargaba el miedo, la duda, la inseguridad. Cada página escrita no era solo sobre dinero, era sobre identidad. Ella entendió algo que nadie nunca le había explicado, que el dinero sobrante no trata de ganar mucho, sino de dejar de abandonarse en los pequeños descuidos. Es sobre respeto propio. Es sobre entender que tu paz vale más que un impulso. Una noche sencilla, sentada sola en la mesa de la cocina, con la casa en silencio y la lámpara iluminando débilmente el cuaderno, Rosana abrió las páginas y vio algo que hasta entonces nunca había vivido, un pequeño ahorro guardado. No era mucho, pero era real. No era un milagro. Era construcción. Era el resultado de cada no silencioso, de cada elección consciente, de cada vez que decidió escucharse en vez de huir. En ese momento sintió por primera vez que había girado la llave por dentro. Ella ya no era la mujer desesperada del comienzo de la historia. No era rica, no lo tenía todo, pero era dueña de sí misma. Y controlar la propia vida es la forma más verdadera de riqueza que existe. A partir de ese día, comenzó a enseñar a otras mujeres del barrio. No con orgullo, sino con humildad. Se sentaba en sillas sencillas, en la puerta de su casa y enseñaba el poder de anotar, de ver, de elegir. Siempre decía la misma frase: no es un milagro, es un hábito. Algunas reían, otras dudaban, pero muchas empezaron. Y poco a poco, el barrio también empezó a cambiar. Porque cuando una mujer aprende a organizarse por dentro, se convierte en una referencia para quienes aún viven en la oscuridad. Y ahora, si esta historia habló contigo, escribe aquí en los comentarios: yo empiezo hoy, porque el dinero nunca cambia antes que nosotros. La vida no se organiza sola. Somos nosotros quienes elegimos todos los días entre seguir en la oscuridad o empezar a ver.